Probablemente ya estés al tanto de toda la polémica que se armó en estos días con Paulina Rubio y su baterista gracias a un lamentable y bochornoso incidente. Por un lado, los fans de Paulina Rubio argumentan entonces que la culpa fue del baterista porque se perdió o no se sabía la canción. Mientras que los detractores de Rubio dicen que la culpa fue de ella y que aparte ya perdió la voz y que no es más que una señora sobreactuada. Pero resulta que ni lo uno ni lo otro. En realidad el problema se originó en un lugar completamente distinto. Déjame te explico. Lo primero que tenemos que entender es que una cosa es cómo escucha el sonido del concierto el público asistente al evento y otra muy distinta, los músicos que están encima del escenario ejecutando su instrumento o cantando. Es importante entender entonces que cuando tienes una banda y te presentas en un bar o lugar pequeño, con la amplificación normal de cada instrumento generalmente tienes más que suficiente. Por ejemplo, la guitarra y el bajo se conectan a sus correspondientes amplificadores, el vocalista conecta su micrófono al tipo de amplificación que le corresponde y generalmente la batería suena tan fuerte que a veces ni siquiera necesitas amplificación. Pero obviamente esto es completamente distinto cuando tocas en un lugar muy grande en donde caben miles de personas. En estos casos entonces hay un tipo de parlante que va en dirección al público, generalmente del escenario hacia adelante. Tú como público disfrutas del sonido que sale de esos parlantes porque están diseñados para llevar el sonido hacia la audiencia. Pero como músico, lo que escuchas a través de esos parlantes desde el escenario es algo bastante desagradable, ruidoso y lleno de graves. Imagínate lo desagradable que debe ser para un músico tocar en esas condiciones donde todo suena confuso y difícil de seguir. Para evitar este inconveniente entonces se utiliza un tipo de altavoces que van en dirección a cada músico que son llamados monitores. ¿Por qué? Pues porque el sonido está mucho mejor definido, puedes escuchar lo que todo el mundo está haciendo sin ningún problema y lo más importante, como músico, puedes ajustar el sonido hasta que quede de la forma en la que tú decidas y quieras escucharte. Recuerda que si en algo los músicos son quisquillosos es obviamente en cómo quieren que suene algo. Los monitores entonces son esos pequeños parlantes con forma peculiar que ves encima del escenario y debería haber uno por cada músico. Cada músico entonces puede ajustar el sonido que recibe de todos los demás instrumentos y escucharlos a los niveles adecuados. Por ejemplo, si no oyes bien la batería, te la suben. Si te escuchas demasiado a ti mismo, te bajan. Así de simple. Otro tipo de monitor es llamado side fill y son parlantes que se colocan a ambos lados del escenario. A diferencia del monitor individual, estos monitores tienen la función de que varios músicos dentro del escenario logren escuchar el sonido de un mismo altavoz. Ahora, si cada músico está en lo suyo esperando que esos monitores le den el sonido más fiel que se pueda, es evidente que hay alguien más a cargo de que todo eso funcione. Para empezar entonces necesitas a alguien que maneje una consola de mezclas y de gente que se encargue de determinar el mejor lugar para colocar los monitores y sus sonidos no se solapen con los del músico de al lado. Y eso sin contar con el feedback que puedan producir micrófonos o que de pronto alguno de ellos empiece a reproducir el sonido de alguno de los monitores y que todo esto se vaya a parar a los parlantes que están dirigidos al público y todo se vaya al cuerno y se convierte en un caos total. Como puedes ver entonces hay muchas cosas que pueden salir mal y un equipo de personas trabajando detrás del escenario para que todo marche sobre ruedas. Una de las cosas que actualmente se hace muy a menudo entonces es prescindir del tipo de monitores que te acabo de describir y utilizar los llamados in-ear monitor, que son sistemas inalámbricos que se colocan directamente en tu oído, es decir, son intraauriculares. Estos auriculares son una maravilla porque aparte de escuchar una mezcla clara e independiente de los demás instrumentos y voces, también captan la señal de los llamados micrófonos de ambiente que tienen la función de hacer que no solo escuches a la banda tocando, sino que también puedas experimentar el sonido del público rugiendo tu nombre y coreando tus canciones. Aparte, estos sistemas le permiten al músico moverse con total libertad y tener el control de la mezcla y los volúmenes, al igual que un monitor convencional, pero en la comodidad de tu propio oído,
sin el riesgo de pisar un cable por error o que se produzca un feedback indeseado o cualquier otro percance técnico. Además de este tipo de monitor, muchas veces le permite al músico escuchar un clic general que todos dentro de la banda pueden escuchar y así evitar atrasarse o adelantarse. Por lo que si eres de los que odian los metrónomos, te aconsejaría reconsiderarlo o simplemente aprender a utilizar uno. Aquí te dejo una tarjeta de un video tutorial que hice para aprender a tocar con metrónomo desde cero. Pero esto no significa que algo no vaya a salir mal. Es por eso que el técnico de monitores tiene que estar pendiente de cualquier gesto o señal que el músico le haga durante una presentación, por si hay alguna cosa que requiera modificar o incluso notificarle al técnico que está teniendo un problema. La respuesta de este técnico entonces tiene que ser rápida y sus decisiones técnicas inmediatas, y muchas veces incluso improvisar una solución. A estas alturas de toda esta polémica ya sabemos qué fue exactamente lo que pasó, porque ha sido el baterista mismo de Paulina Rubio quien ha salido a declarar cuáles fueron las razones por las que se produjo el percance, y vas a ver cómo todo lo que te acabo de explicar empieza a cobrar sentido. Resulta que al inicio de la canción, el baterista de Rubio perdió todo el monitoreo. Él menciona que no solo dejó de escuchar el clic que te mencioné, sino que no podía escuchar a nadie, ni a los músicos que lo acompañaban y mucho menos a Paulina Rubio. Este baterista cuenta que lo único que lograba escuchar es el rebote del sonido del lugar, que en un sitio tan grande, un músico desde el escenario pues obviamente escucha con retraso. Si esta es tu única referencia, solo tienes dos opciones: congelarte de miedo o seguir tocando como puedas. El músico también aclara que a pesar de que le comunicó al director musical del problema, de todas formas empezaron a tocar la canción, y que al llegar a la parte donde entra la batería, él ya sabía que todo se iba a ir al demonio, por lo que decidió no entrar. Pero ante la insistencia del director, quien quizás no le dio mucha importancia al asunto o no comprendió lo que el batería trataba de explicarle, le tocó hacer su entrada de todos modos, con las consecuencias que ya todos conocemos. Este baterista de nombre Luis Martínez, conocido también como Chonky, no le echa la culpa a Rubio ni al director musical, pero también aclara que tampoco fue su culpa, sino que todo se debió a una falla técnica y que el staff de sonido trató de solucionarlo de la mejor forma posible, por lo que tampoco los encuentra culpables de nada. Ya en el terreno de lo personal, la reacción de Paulina Rubio le parece injustificable y dice que no le agradó en lo absoluto, como es perfectamente entendible, y que él solo forma parte de un grupo de gente que simplemente está cumpliendo de manera profesional con su trabajo, así que prefiere no tomárselo como algo personal, pero que no piensa ser quien pide una disculpa porque no tiene nada de qué disculparse, con lo cual yo personalmente no podría estar más de acuerdo. Este es un músico profesional que forma parte de un equipo y se merece respeto, sobre todo si la falla fue un asunto técnico que estuvo fuera de su control. En todo caso, y como siempre, déjame saber qué piensas sobre todo este asunto abajo en la caja de comentarios.